13 horas en punto. Muy buenas tardes. Con cada uno de nuestros televidentes a esta hora les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central con las noticias más importantes del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares. Preste atención. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo extendió 60 días más el estado de excepción por la emergencia sanitaria. Se mantiene el toque de queda en función del color del semáforo. El gobierno nacional implementa 2 mecanismos digitales para mejorar la gestión pública y promover la producción nacional. La Fiscalía allanó 15 inmuebles relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación del Hospital Básico de Durán del IES. Los directores de compras públicas y financiero de esta casa de salud fueron detenidos para investigaciones. El COE Nacional aprobó las serenatas para festejar este domingo el Día del Padre, una forma de reactivar el trabajo de los artistas. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por una segunda oleada de contagios de COVID en China, y exhortó a mantenerse alerta ante la posibilidad del incremento de positivos en países que han superado la enfermedad. Iniciamos el desarrollo de las noticias. El Gobierno Nacional presentó este martes 2 mecanismos digitales. Se trata de la app Gov.es y un chatbot, herramientas que permitirán a la ciudadanía hacer consultas y dar seguimiento a sus trámites. Mejorar la gestión pública y promover la producción nacional es el objetivo. Javier Ceballos se encuentra en el Palacio de Carondelet con los detalles de esta información. Javier, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un abrazo para ti, saludos cordiales para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en la emisión del mediodía de Telediario. Importante información que compartir con ustedes, amigos televidentes, que se genera acá desde el Palacio de Gobierno. Hace pocos instantes terminó el acto de presentación de 2 herramientas que van a posibilitar que Ecuador avance en materia digital y en materia de comercio electrónico. Se trata de la aplicación Gov.es y del portal web Juntos Ecuador, ambos productos desarrollados por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El primero, la herramienta Gov.es, tiene que ver básicamente con acercar los servicios a los ciudadanos. A través de esta herramienta, los ecuatorianos podrán hacer consultas y dar seguimiento a sus trámites en cada una de las instituciones del sector público. El portal web Juntos Ecuador se trata básicamente de una herramienta digital que posibilita a los pequeños y medianos comercios del país, pequeñas y medianas empresas, de incentivar el consumo, primero la promoción y segundo el consumo de productos ecuatorianos y de la misma manera facilitar herramientas para el comercio electrónico. En este acto, el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, destacó la importancia de estos productos que colocan a Ecuador en el 4º lugar a nivel de la región en temas de gobierno electrónico. Hasta el momento, el 60% de los trámites en el ámbito público han sido ya digitalizados y se espera hasta final de año llegar al 70%. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, son 3.000 trámites que al momento están ya digitalizados. Escuchemos lo que a continuación dijo el ministro de Telecomunicaciones respecto a estos 2 instrumentos que se han lanzado ya aquí en el Palacio de Gobierno. Presidente, esa fue la tarea, que facilitemos la vida de los ecuatorianos, que hagamos sus trámites más sencillos, que no hagamos muchos trámites, estamos en ese proceso, presidente, y justamente hoy lanzamos este nuevo dispositivo que está en todos los teléfonos, adicionalmente un chatbot, que es un chatbot, desde hoy los ecuatorianos tienen un asesor virtual. Es decir, podemos, como un robot, a través de inteligencia artificial, podemos asesorarnos cuáles son todos los trámites que están en línea, cómo avanzan los trámites en línea, y puedo desde mi teléfono, con esta aplicación, hacer los trámites en línea. Voy a pedir al subsecretario de Gobierno Electrónico, que ha trabajado con 5 funcionarios del MITEC, presidente, 0 costos, no hemos invertido un centavo, tecnología ecuatoriana, manos ecuatorianas, que han producido estas aplicaciones. Por su lado, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, destacó la importancia de avanzar al ritmo que nos impone
la tecnología, y en ese sentido destacó también la adaptabilidad que debemos tener nosotros como ciudadanos, como personas, en adaptarse a estos cambios tecnológicos. Escuchemos. La ciencia, la tecnología, el arte. O sea, que nos asombremos ante la ciencia y la tecnología de última generación y que nos inspiremos con el arte. Y si no aprendemos a ser mejores seres humanos con respecto a la naturaleza que nos rodea. No nos equivoquemos en el concepto de evolución. El concepto de evolución que lo hemos vuelto egoísta, depredador, consumista, lo transformemos en un concepto responsable, solidario y de respeto a la naturaleza. Comentarles adicionalmente, ya para terminar este enlace desde el Palacio de Gobierno, que la herramienta gov.es está ya disponible para el sistema Android, para teléfonos inteligentes, y a partir del 10 de julio para los sistemas iOS. Con esta información yo me despido desde el Palacio de Gobierno y doy el paso a ti, Carla, para que sigas informando al país. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por tu reporte. En nuestras próximas emisiones ampliaremos esta noticia. Y el primer mandatario, Lenín Moreno, amplió el decreto de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica que atraviesa el Estado ecuatoriano. El decreto 1074 extiende el estado de excepción por 60 días más para controlar la enfermedad y evitar su contagio masivo, establecer mecanismos emergentes para afrontar la recesión económica y la crisis fiscal. El documento dispone la movilización en todo el territorio de las entidades para que trabajen de forma conjunta para mantener las medidas de prevención, en especial el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Riesgos para atender sus efectos. Se dispone que los ministerios de Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio y Trabajo coordinen esfuerzos para reactivar la economía, sobre todo en las provincias más afectadas por COVID-19 o que aún se encuentran en semáforo en rojo. El artículo 3 suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, este último respecto de todos los eventos de afluencia masiva a escala nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción en razón del color del semáforo y cada gobierno autónomo descentralizado será responsable de coordinar los mecanismos con las instituciones correspondientes. Se determina que el alcance de la limitación de la libertad de tránsito se realizará con la finalidad de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según corresponda al color del semáforo adoptado en cada cantón y dispone para que las actividades económicas se retomen generando directrices para cada sector productivo que garanticen el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Se declarará toque de queda y no se podrá circular en las vías y espacios públicos en los términos que disponga el COE nacional, conforme a los parámetros del semáforo de cada cantón, y estarán exentos del toque de queda los sectores económicos y laborales que se encuentren en etapa de reactivación. El Ministerio de Trabajo realizará inspecciones para que durante la jornada laboral se respeten las medidas de bioseguridad y los derechos de los trabajadores. El artículo 7 dispone las requisiciones a que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Las requisiciones se harán en caso de extrema necesidad y en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable para esta situación. El Ministerio de Economía proveerá los recursos para atender la situación de excepción. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y este lunes el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el veto a la Ley de Finanzas Públicas con 16 observaciones, entre ellos el cumplimiento de la regla fiscal de la relación deuda-producto interno bruto, además de atribuciones al Ministerio de Finanzas para la definición de los techos presupuestarios a las empresas públicas. El veto pasará a la Comisión de Régimen Económico, que elaborará un informe para posteriormente discutirlo en el Pleno del Legislativo. 16 observaciones plantea el Ejecutivo en el veto a la Ley de Finanzas Públicas que llegó a la Asamblea este lunes. El Consejo de Administración Legislativa pasará estos cambios a la Comisión de Régimen Económico, que deberá elaborar un informe no vinculante para el Pleno de la Asamblea, que necesitará 91 votos para ratificarla. Entre los cambios que plantea el Ejecutivo están que el Ministerio de Finanzas emitirá las directrices sobre los techos presupuestarios a las empresas públicas del Gobierno central. Los planes de inversión tendrán directrices de techos presupuestarios emitidos por Finanzas. El Banco Central y los bancos públicos pueden mantener el acceso a operaciones de financiamiento para liquidez e intermediación financiera.
El Ministerio de Finanzas tendrá la facultad para emitir y colocar bonos y certificados de tesorería. Las entidades de seguridad social no serán sujetas al control del gasto de finanzas. Una de las preocupaciones está en el tiempo de los plazos del pago de la deuda. Son plazos mucho más largos. Al 2025 tienen que cumplir con el 57%, al 2030 con el 45% y recién desde el 2032 con el 40%. Es mucho más realista con la situación económica del país. Me parece que los plazos son larguísimos, lo cual es preocupante porque parecería que según las previsiones macroeconómicas no vamos a salir de esta crisis sino hasta tal vez el 2032 y eso es preocupante, no puede dejar de ser preocupante. Porque lo importante no es tanto el saldo de la deuda frente al PIB, sino la estructura de la deuda. Es decir, si es una deuda de plazo largo y si las tasas de interés son bajas y por lo tanto le genera menos presión para el presupuesto del Estado. Con esta normativa se espera un ordenamiento de la caja fiscal. Muchas de ellas aclaran que las reglas, los techos y el control del manejo presupuestario, del manejo económico, también incluye a las empresas públicas de la función ejecutiva. Y por otro lado están las medidas económicas anunciadas por el propio gobierno, donde está la reducción de la deuda a través de la renegociación que se está haciendo, está la reducción del gasto fiscal, está el tema de los subsidios a los derivados y está la obtención de recursos de los multilaterales y, en este caso, de los gobiernos, como estamos este rato esperando los fondos provenientes de la China. La Ley de Finanzas Públicas, que fue aprobada por la Asamblea el pasado 16 de mayo, plantea, entre otros cambios, que el Ejecutivo podrá incrementar el presupuesto general del Estado solo hasta el 5% y no hasta el 15%, la creación de un seguro para afrontar la volatilidad de los precios del petróleo y la creación de un fondo de ahorro para emergencias económicas. María Elena Daca, Ecuador TV. Durante un operativo, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó 15 allanamientos y detuvo a 12 personas en Guayaquil y Durán. Las acciones están vinculadas a los casos de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un perjuicio al Estado por más de $3 millones. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de este martes, un contingente de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía ejecutó varios operativos que dejó 12 detenidos, 9 en Guayaquil, 2 en Durán y 1 en Quito, y 15 allanamientos. Entre los implicados figuran los directores de Compras Públicas y Financiero del Hospital Básico del IES de Durán y proveedores, que fueron trasladados a la unidad de flagrancia del cuartel Modelo en Guayaquil. Seguimos llevando adelante con la conducción de la Fiscalía General del Estado varios allanamientos en la provincia del Guayas que están vinculados a esta misma investigación. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Simultáneamente, en Puerto Santa Ana, en la urbe porteña, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos que funciona en el edificio de Point también fue allanada. Se va a determinar en la investigación qué relación o qué vinculación tienen los allanamientos que hicieron en Guayaquil con el Hospital de Durán. 80 policías y 12 fiscales de la UIAT Guirigoe participaron de los operativos realizados tras una denuncia que involucraría al entorno familiar del director de la Casa de Salud en la adjudicación de varios contratos de insumos médicos cuando la empresa se dedicaba a la construcción. Esto tiene como antecedente unas denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Cantón Durán. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio.
A los detenidos se los investiga por delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado y están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Estas personas van a ser procesadas dependiendo de los casos. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El líder del movimiento Concertación, César Montúfar, y el concejal de Quito, Fernando Morales, presentaron una denuncia en contra del alcalde Jorge Yunda por peculado y delincuencia organizada. El burgomaestre de la capital aseguró que Montúfar deberá aportar con pruebas o responderá por malicia y temeridad. Llegaron hasta la Policía Judicial al norte de Quito para presentar una denuncia en contra del burgomaestre Jorge Yunda por los delitos de peculado y delincuencia organizada ante los escándalos de corrupción. Los gerentes de las empresas municipales de agua potable y obras públicas, el gerente y representante de la empresa Himnosolución y el gerente general de la empresa Heinco. Según Montúfar, con los proyectos de las empresas de agua potable, movilidad y obras públicas, se dio una triangulación para evadir el sistema de contratación pública vía concurso o licitación y se perjudicó económicamente a estas dependencias municipales. Se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa Heinco gran parte de proyectos aproximadamente de $51 millones para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillado. El alcalde de Quito pone a sus hombres y mujeres de absoluta confianza. Ellos han defraudado a la ciudad y han demostrado que existe el contubernio entre diferentes funcionarios. Dentro de la investigación, también pedirán que rindan versión los concejales que forman parte de los directorios de las empresas que la Fiscalía investiga. Omar Ceballos y el concejal René Bedón, Bernardo Abad y Mario Gran. El alcalde Jorge Yunda reaccionó a través de su cuenta de Twitter. César Montúfar deberá aportar las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. Esa es su responsabilidad. La mía es ratificar total apertura para que los organismos de control y la Fiscalía hagan su trabajo y la justicia sancione de ser el caso. Pero este no es el único frente al que el alcalde deberá responder. Este martes en el Consejo Metropolitano los ediles pedirán explicaciones sobre esos presuntos ilícitos. Quienes han actuado de manera corrupta tienen que pagar por sus actos. Que responder que fue él quien colocó a esas personas ahí. No puede evadir esa responsabilidad. Incluso plantea que Yunda dé un paso al costado mientras se desarrollan las investigaciones. Sin usar el aparataje municipal, él podría pedir una licencia, en fin, enfocarse en que esto se clarifique plenamente. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal al contrato por repavimentación de vías de Quito por $30 millones que se realizó bajo régimen especial sin una justificación y observó que la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas invitó de forma directa a Himsolución, pero los trabajos fueron cedidos a las empresas Heinco y Erdoiza Crespo. Suman ya 3 informes con responsabilidad penal emitidos en los últimos días por la Contraloría General del Estado en contra de funcionarios municipales de Quito. El último al proceso de contratación de repavimentación de 150 kilómetros de vías del sur y norte de Quito, que suscribió la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas el 7 de noviembre de 2019 por $30.126.653. El proceso se realizó bajo régimen especial, por lo que el IMOB invitó directamente a la cuadra compañía inmobiliaria y comercializadora Himnosolution para que presente la oferta sin justificar la necesidad ni la conveniencia técnica y económica para ello. Y los pliegos se ajustaron a la necesidad del contratista porque se estableció que parámetros como el equipo mínimo requerido, personal técnico, experiencia acreditada y metodología no serían contemplados en la oferta. Además, la Contraloría observó que no se realizó una comparación técnica con otros oferentes que demuestren que la empresa invitada tenga igual o mayor experiencia que otras constructoras. Pero pese a que
que el contacto entre la empresa de movilidad y obras públicas con la firma fue directo, el examen especial determinó que la oferta fue presentada por el consorcio Repavimentación Quito, conformado por Inmosolution con el 75% de acciones y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con el 25%. El ente de control señala que a pesar de que incurrieron en faltas en la oferta, pues esta no fue subida al portal de compras públicas con la propuesta económica ni los nombres de los profesionales y equipo mínimo, el contrato se firmó y llamó la atención de Contraloría que los costos de materiales, mano de obra y rendimiento que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas había establecido en el presupuesto referencial fueran los mismos. Según la Contraloría, una vez que se suscribió el contrato con el consorcio Repavimentación Quito, este se dio a las compañías GEINCO, Compañía Limitada, y Erdoiza Crespo, una parte de la ejecución de los trabajos que arrancaron el 16 de noviembre de 2019. Pero esto no fue anticipado en la oferta y fue informado después del administrador, lo cual demostraría su falta de capacidad operativa, técnica y económica. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En este mismo tema, este martes, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, rindió su versión voluntaria sobre la adquisición de pruebas PCR. Valeria Villarroel se encuentra en la Fiscalía General del Estado con los detalles de la información. Te escuchamos. En estudios de amigos televidentes, muy buenas tardes. En las dependencias de la Fiscalía General del Estado rindió su versión libre y voluntaria el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Llegó cerca de las 11 de la mañana y pese a que rige semáforo amarillo en la capital, decenas de personas se aglomeraron aquí sin el distanciamiento social, apoyándole o con consignas al burgomaestre de la capital. Luego de cerca de 2 horas salió de la dependencia y señaló que colaborará con la justicia en este proceso que lleva adelante esta institución por la compra de pruebas PCR por cerca de 3.4 millones de dólares por parte de la Secretaría de Salud. El ex secretario Lenín Mantilla también fue convocado a rendir su versión libre y voluntaria, pero no asistió. Su abogado señaló que colaborará con la justicia, pero que no acudió a la Fiscalía porque pesa una orden de prisión en contra de Mantilla. Aquí las declaraciones del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y del abogado del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla. Escuchemos. Libre y voluntaria a contribuir con las investigaciones que se están realizando en la Secretaría de Salud y en relación con algunos funcionarios, siempre que se guarde el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Les voy a pedir a quienes hayan venido, agradecerles de corazón, pero que lo mejor que pueden hacer por mí es no contagiarse, retirarse a sus casas. Yo no les he convocado. Además del burgomaestre, a la salida de la dependencia de la Fiscalía General del Estado, también se pronunció sobre si Quito deberá cambiar o no a semáforo rojo tras el incremento de casos de COVID-19 en la capital. Eso tiene que responder a un estudio técnico epidemiológico. Como hemos podido evidenciar en las imágenes, gran cantidad de personas aquí se aglomeraron, no respetaron el distanciamiento social, con carteles, con consignas, con canciones, se mantuvieron aquí durante 2 horas apoyándole al alcalde Jorge Yunda. Nosotros el informe de esta noticia que está todavía en desarrollo les tendremos en nuestra emisión estelar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Gracias por tu reporte desde la Fiscalía General del Estado. Y para este viernes 19 de junio a las 14 horas se convocó la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años que se dictó al expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y 18 personas más condenadas por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016. El tribunal encargado de esta diligencia estará conformado por los jueces nacionales David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán. En este caso, la Fiscalía acusó al exmandatario Correa de ser líder de una estructura delincuencial, quien a través de sus ministros recaudó dineros de empresas que posteriormente se beneficiaron con el Estado ecuatoriano. Y el sector privado del país plantea conformar un equipo multidisciplinario para combatir la corrupción. Solicitan a las entidades públicas coordinar acciones para frenar los actos ilícitos y fortalecer la educación en valores.
70 representantes del sector privado emitieron un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. Exhortaron a la presidencia y a los GATS a destituir a los funcionarios públicos inmersos en actos de corrupción y que no se les vuelva a incorporar en ningún cargo. Estiman que el país pierde por corrupción entre 1.400 y 2.000 millones de dólares al año. Estos son los recursos que necesitamos. Con estos recursos podríamos tener la prestación de mejores servicios sociales, de salud, de educación. Piden a la Asamblea fiscalizar todas las funciones del Estado y a la Fiscalía impulsar de forma eficiente la investigación preprocesal y procesal penal en casos de corrupción. Tenemos que hacer propuestas para endurecer las penas. El que se roba dinero público le hace mucho daño al país. Peor en estas circunstancias, tiene que pagar con todo el peso de la ley. Indican que combatir la corrupción es responsabilidad de todos. Solamente si nos unimos vamos a vencer a este flagelo. Piden retomar en escuelas, colegios y universidades las materias de cívica y ética. Solicitan que la Contraloría ejecute un examen especial a todos los contratos públicos adjudicados durante la emergencia sanitaria en el menor tiempo posible. No podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas, ladrones, pillos, que quieren hacerse millonarios, entre comillas, de la noche a la mañana, arriesgando el futuro del país, nos pongan en una situación al resto de ecuatorianos muy, muy grave. Además, pedirán a las empresas que obtengan la certificación ISO 37001 antisoborno y prevenir los actos de corrupción. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Entre los objetivos del sistema de contratación pública está el procurar la transparencia y evitar la corrupción a través de la discrecionalidad de la contratación. Exponemos críticas que apuntan a revisar la calidad y control del gasto de forma previa para evitar irregularidades en los procesos. Evitar la discrecionalidad de los contratos, o dicho de forma sencilla, evitar que los contratos sean entregados a dedo, está atado a un control previo, a cargo del propio Sercop, a decir de Camila Restrepo Rojas, experta en la materia. Porque lo que se está haciendo ahora es simplemente hacerle la autopsia a un cadáver. Lo que debe hacerse es prevenir estos actos de corrupción, debemos prevenir este tipo de procesos. Henry Yandún, de Constructores Positivos, advierte de dicha discrecionalidad con un ejemplo en el sector. Exigen que en una obra exista un experto en búhos. Entonces, obviamente, hay solo un experto en búhos y ya está amarrado el negocio. Son orientadas a beneficiar a ciertas personas. Eso es todo. Entonces, la normativa es la que tiene que cambiar. Uno de esos cambios en la normativa se refiere a los contratos de emergencia. Si bien en estos casos se posibilita mayor agilidad para la contratación, no se entiende por qué se evade el proceso al no estar obligado a subirlo al portal de compras públicas, sostiene Restrepo Rojas. Cuando esos deberían ser los primeros en subirse para la transparencia justamente ante la ciudadanía. En estos casos tampoco están establecidos precios referenciales porque el estudio de mercado está en manos de las instituciones. Los servidores públicos deben analizar y requerir proformas no solo a los 4 o 5, no quisiera llamarlo conocidos, sino llegar a la base de datos del Sercop. Entonces, el momento que llegamos a los propios oferentes, vamos a tener presupuestos referenciales reales de los bienes que estamos adquiriendo. Y ahí también tiene responsabilidad la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Que no ha dicho absolutamente nada, Eduardo. Cuando es ella la responsable junto con el Sercop de vigilar los precios en los que se están ofertando. El control previo también se aplica en aquello, así como en el Registro Único de Proveedores RUP, cuya data la tiene el Sercop. Entonces no tendríamos estas locuras de que un servicio de catering venda mascarillas e insumos médicos. Pero el tema no solo está del lado público, el sector privado también tiene su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, el gobierno porque de ellos depende cambiar la normativa del Sercop, la Asamblea porque de ellos depende cambiar la ley y nosotros de la sociedad porque hacemos y permitimos la corrupción. Y entonces es necesario también establecer sanciones para los proveedores que inflan o abusan de los precios. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A sus 68 años de edad, el expresidente Abdalá Bucaram aún genera polémica. Actualmente la Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Revisemos parte de su historia. Te pones la mejor camisa, el mejor tolón,
Abdalá Jaime Bucaram Ortiz es un político y abogado que nació en Guayaquil en 1952. Es el octavo de 12 hermanos. Usando la imagen de su cuñado, el exmandatario Jaime Roldós Aguilera, formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Con menos de 30 años de edad, Abdalá fue nombrado intendente de la Policía del Guayas. En 1984, con el aval político del PRE, llegó a la alcaldía de Guayaquil. Su gestión fue conflictiva. Denuncias de corrupción, abuso de poder y arbitrariedades se señalaron en su administración. Luego de cumplir su primer año de trabajo en la municipalidad, Bucaram se autoexilió en Panamá tras ser acusado de peculado. Su hermana mayor, Elsa Bucaram, también ocupó la alcaldía de esa ciudad en 1989. Muy cuestionada por su forma de hacer política. Durante una Navidad distribuyó juguetes de forma muy peculiar. Optó por lanzar las fundas desde una tarima, acto que terminó con la muerte de 4 personas por asfixia y decenas de golpeados. Abdalá quería la presidencia de la República, cargo que lo consiguió en su tercer intento en 1996. Su estilo fue informal. Sus reuniones de gabinete las realizó en varios cantones del país acompañado de espectáculos populares. Incluso dirigió una teletón. Los escándalos de corrupción en su gobierno también fueron visibles, como fue el caso del plan de vivienda a un solo toque, el plan de alimentación popular con su propia marca de leche Abdalact, de baja calidad y contaminación, así como el famoso proyecto Mochila Escolar. En su gobierno se lo acusó de nepotismo, en particular por nombrar a su hijo Jacobo como director de la aduana, desde donde se habría organizado una fiesta por ganar su primer $1.000.000. Su hermano Santiago Bucaram demostraba la forma de vida a la que estaban acostumbrados. Celebró su fiesta de cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso Nacional de esta forma. Alfredo Adún, su amigo personal, fue parte de su gabinete como ministro de Energía, desde donde se lo acusó no solo de corrupción, sino de violencia y coartar la libertad de la prensa. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. ¿O eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. Su presidencia finalizó a los 6 meses, al ser destituido por el Congreso de la época al declarar su incapacidad mental para gobernar. Aun cuando estuvo asilado en Panamá, la familia de Bucaram generó polémica. Se los acusó de atentar contra la vida del técnico de la selección Hernán Darío Gómez por no convocar a Dalo Bucaram a la selección. En 2017 también se hizo público en redes sociales un video en el que los acompañantes de Dalo Bucaram agredieron a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Actualmente el exmandatario se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales del IES. Olga Velasco, Ecuador TV. Estamos de regreso con más información nacional. 1.150 millones de dólares es el valor total que el gobierno nacional destinó al programa Reactívate Ecuador. El objetivo principal de este programa es la recuperación productiva y el cuidado de las fuentes de empleo. Reactívate Ecuador está activado. Este programa del gobierno nacional es la respuesta directa a las afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19 al sector productivo ecuatoriano. El total de recursos asciende a 1.150 millones de dólares. El primer componente, de 500 millones, comenzó a ser repartido desde finales de mayo por el Banco del Pacífico, pero ya otras instituciones financieras se han sumado. Banco de Guayaquil con 100 millones de dólares. La próxima semana estará Banco del Pichincha con 210 millones. Todo en condiciones que permita la recuperación de los sectores productivos. Y ahí de la mano va el otro objetivo: reducir al máximo la pérdida de plazas laborales. Para luego sí ya empezar una reactivación o una mucho más fuerte, e inclusive poder también contratar más personal con crecimiento más sostenible. Los otros componentes del Reactívate Ecuador son el fondo negociado a nivel técnico entre el Banco Mundial y la CFN por 260 millones, el fondo complementario canalizado por la CONAFIPS y el BID por 93 millones, así como el fondo privado por la relación con Estados Unidos, el cual alcanza 300 millones adicionales. Alex Llanos, Ecuador TV. Los actores de la economía popular y solidaria también son parte de la reactivación económica a través de los créditos que reciben de cooperativas que son entregados por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS.
Con el propósito de coadyuvar a la recuperación de la economía, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias inyectará recursos a 220 cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y asociaciones registradas. Los 320 millones de dólares más los recursos que entrarán por este importante fondeo adicional. Y todo esto se sumaría a los 570 millones de dólares que la corporación ya ha entregado desde junio del 2017. Según Roberto Romero, director de la entidad, la economía popular y solidaria está compuesta por cerca de 8 millones de socios, por lo que es un segmento indispensable para la reactivación económica. Esos créditos productivos que están enfocados básicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que generan casi el 80% del trabajo a nivel nacional. Marlon Esparza, propietario de la empresa Productos de Limpieza Esparza, es uno de los beneficiarios de estos recursos. Gracias a la CONAFIPS y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Orden y Seguridad, pudimos acceder a un crédito de $30,000 como capital de trabajo. Esto nos pudo ayudar a abastecernos de materias primas que por esta emergencia y por la situación que vivimos hay mucha escasez de insumos. Gracias a la naturaleza de su negocio, Esparza no paró sus actividades durante la pandemia, más bien continúa generando empleo. Las características de estos créditos, que son parte de la iniciativa Reactívate Ecuador, son individuales hasta $50,000, asociativos hasta $300,000. Existen dos tipos de financiamiento, entre 9.99% y 17% de interés, dependiendo del destino y zona, hasta 30 meses plazo y hasta 6 meses de gracia, mientras que los recursos que provienen del Banco Mundial, BID o CAF se entregan al 5% hasta 36 meses plazo y hasta 6 meses de gracia. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y con la entrega de 5.000 kits por parte de la Universidad Internacional de La Rioja al Patronato San José y otros 5.000 kits del Comité de Crisis de Quito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, culminó la campaña Dar una mano sin dar la mano. Esta iniciativa del Gobierno Nacional logró la sinergia entre el sector público con el privado y consiguió un total de más de 1.200.000 kits repartidos en todo el Ecuador a las personas más afectadas durante la emergencia sanitaria. La campaña será auditada y el MIES además iniciará un nuevo proceso para garantizar la alimentación de las familias que más lo necesiten. El presidente lo que ha planteado, inclusive como su mensaje el 24 de mayo, es la preocupación será en las próximas semanas el alimentar. Y para eso viene un proyecto llamado Canasta Solidaria, que estará manejado por la Secretaría de Riesgos con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego de un proceso transparente que se está estableciendo, inclusive veedurías para el efecto. Hoy se cierra, se empieza ya una auditoría de gestión. Nosotros tenemos que generar confianza frente a lo que se ha establecido como un proceso transparente. La Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo de Estados Unidos, DFC por sus siglas en inglés, otorgó una nueva línea de crédito adicional por $150 millones al Banco Pichincha. El objetivo de esta línea es la reactivación de micro, pequeñas y medianas empresas que son propiedad o lideradas por mujeres. La entidad financiera reafirma su compromiso de apoyar a los sectores productivos y generadores de empleo del país, ofreciendo soluciones financieras que permitan superar en conjunto esta difícil coyuntura por el COVID-19. Y tras la emergencia sanitaria, el Papa Francisco donó a Ecuador 2 respiradores que ayudarán a aumentar la capacidad de atención a pacientes con coronavirus, los mismos que llegarán al país en los próximos días. El embajador de nuestro país ante la Santa Sede, José Luis Álvarez Palacios, manifestó su profundo agradecimiento a nombre del presidente Lenín Moreno y del Gobierno Nacional y resaltó que las relaciones entre el Ecuador y el Vaticano pasan por un excelente momento. Gracias por su preferencia. A continuación les contamos que un estudio que realizó el Centro Académico Poliestudios revela que un 80% de los docentes encuestados en el Ecuador padece de analfabetismo digital, una realidad que dificulta la enseñanza virtual en tiempos de pandemia.
Estefanía Ruiz es docente de educación inicial. Ella, al igual que sus compañeros docentes, tuvo que adaptarse a la nueva realidad educativa bajo la modalidad virtual, cuando el país ingresó a la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en esta nueva normalidad, se dieron cuenta que en su mayoría los profesores no contaban con los conocimientos necesarios sobre el manejo de plataformas digitales para enseñar a sus estudiantes. Sin embargo, fue difícil adaptarse, fue difícil poder dar las clases virtuales, fue difícil comprender que no es lo mismo estar frente al estudiante, tener control de la clase, tener control de las actividades, a estar detrás de una pantalla y esperar la colaboración de los padres de familia para que estén atentos, para que realicen la actividad, para que no se vayan de nuestro control detrás de la pantalla. Un estudio realizado por el Centro Académico Poliestudios revela que en un 80% los docentes encuestados padecen de algo que se denomina analfabetismo digital. Una de las cosas más impactantes que nos dimos cuenta es que ni siquiera podían entender la diferencia de una videoconferencia y un aula virtual. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que detectamos es que los docentes prendían una cámara de su computadora, cogían un pizarrón brillante y comenzaban a explicar y hablar durante 8 horas. Por ello, decidieron capacitar a más de 263,000 docentes que lograron mejorar sus conocimientos en esta materia. Hacerles entender que un niño de primaria, por ejemplo, no puede pasar 8 horas frente a una videoconferencia, sino que máximo 35 minutos al día. Les hemos enseñado desde cómo crear una tarea de educación online, cómo presentar la información al estudiante para que logre comprenderla. Hemos trabajado fuertemente en torno a cómo evaluar desde la virtualidad y cómo no utilizar aspectos presenciales que deslegitiman la educación virtual. Pienso que tal vez el ministerio podría dar una capacitación sobre nuevas plataformas para los estudiantes, porque si hablamos de educación virtual, hablamos que todo debe ser virtual, incluyendo las tareas. Solicitamos una entrevista con un vocero de esta cartera de Estado para conversar sobre esta realidad educativa, más aún teniendo en cuenta que la entidad analiza la posibilidad de establecer una modalidad de educación semipresencial con un aporte importante de la enseñanza virtual para precautelar la vida de los estudiantes ante la pandemia. Hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y el COE Nacional aprobó que por el Día del Padre las familias puedan dedicar serenatas a los reyes de la casa. Frente a ello, el Ministerio de Cultura implementó un protocolo de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Veamos más. Víctor Vergara este próximo 21 de junio celebrará su primer Día del Padre, pues hace pocos meses se convirtió en el papá de Lunita. Él espera que este día sea inolvidable y que lo festejen por todo lo alto dentro de las restricciones por la emergencia sanitaria. Lo primero, bueno, pasarlo en familia. Lo segundo, protegerse como es debido, incluso dentro de casa. Y tercero, bueno, nunca está de más una sorpresa bonita como unos mariachis o un almuerzo que me guste mucho. En este caso, mi almuerzo favorito es el encebollado, así que yo con una sorpresita de esas sencillitas soy feliz. Al igual que Víctor, muchos padres de familia esperan un detalle de sus hijos en este día. Entre las opciones aprobadas por el COE Nacional están las diferentes serenatas. Para ello, el Ministerio de Cultura ha implementado un protocolo de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Es un protocolo que cumple con todas las disposiciones del COE y que ya tenemos el antecedente con lo que sucedió en el Día de la Madre. Los músicos que se acogen a este protocolo lo han hecho de manera muy responsable y disciplinada. Es por eso que cuando fue el Día de la Madre no hubo una sola denuncia ni a la policía ni al 911 con respecto al mal uso de este protocolo o desmanes alrededor de estas serenatas. El protocolo incluye las siguientes medidas de seguridad. Estará vigente únicamente los días sábado 20 y domingo 21 de junio de 2020 entre las 9 de la mañana y las 21 horas. Los artistas deberán ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUA.
Para el traslado deberán portar salvoconductos emitidos por el gobierno. Y las serenatas podrán durar máximo 40 minutos. El espectáculo deberá realizarse en exteriores. Artistas ya preparan un emotivo repertorio para festejar al rey de la casa. Canciones del aventurero, cuando quería ser grande o viejo, mi querido viejo. Y nosotros le damos una serenata de balcón al estilo tradicional. El mariachi se pone fuera de su casa con el amplificador y todo, pues con la tecnología de hoy, y se les canta pues a los homenajeados. Recuerde que por el Día del Padre no están permitidas las aglomeraciones. Eso significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer en sus casas y los diferentes familiares podrán conectarse para ver el festejo por medios telemáticos. Mi papi es el mejor padre del mundo. Carla Arcentales, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que más de un centenar de nuevos casos de coronavirus se confirmaron en Pekín. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud en momentos que crecen los temores por una segunda ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de un centenar de nuevos casos de coronavirus en China, en momentos que crecen los temores de una segunda oleada de la pandemia. Incluso los países que han demostrado la capacidad de suprimir la transmisión deben mantenerse alerta ante la posibilidad de un resurgimiento. La semana pasada, China reportó un nuevo brote de casos en Pekín luego de 50 días sin casos en esa ciudad. Ahora se han confirmado más de 100 casos. El origen y la extensión del brote están siendo investigados. Para la OMS, el ejemplo de China muestra por qué no hay que bajar la guardia, sobre todo porque lejos de apagarse, el virus se extiende por el mundo cada vez más rápido. Se ha llevado a cabo muchas investigaciones sobre la capacidad de los coronavirus y otros virus para sobrevivir en diversas superficies, incluyendo paquetes. Y en este caso en particular, creo obviamente que es una de las hipótesis y requiere mayores pruebas, pero yo sería reticente a sostener que todos los paquetes y otras cosas debieran ser sistemáticamente examinados. El COVID-19 parecía casi eliminado en China, donde irrumpió a finales de 2019 en Wuhan, en el centro del país, hasta que este nuevo foco fue detectado en la capital la semana pasada. A raíz de esta segunda oleada en Pekín, se han tomado extremas medidas, entre ellas tests masivos en las últimas horas, que han dado más de 100 positivos. En Beijing se han cerrado algunos lugares de entretenimiento y cultura. El Palacio Yonghe, un lugar emblemático de la capital del país, también cerrará a partir del sábado, al igual que lo harán cines, karaokes y cybercafés. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En Brasil, en las últimas 24 horas fueron registradas 627 muertes por COVID-19, sumando un total de 43.959 fallecidos. Pese a los ocupantes cifras de contagios y muertes, Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos más afectados del país, pues avanzan en la flexibilización del confinamiento, contrario a las recomendaciones de expertos en salud, quienes advierten que esta decisión podría causar un aumento del 71% de muertes en Sao Paulo. América Latina y el Caribe superaron los 80.000 fallecimientos por COVID-19. Más de la mitad se registra en Brasil. Es momento en que la expansión del virus se acelere en la región. Y Nueva Zelanda, país que la semana pasada celebró la victoria en su lucha contra el nuevo coronavirus, detectó 2 nuevos casos de contagio. Se trata de 2 mujeres que regresaron al país desde Reino Unido el pasado 7 de junio. Al cruzar la frontera, las 2 féminas fueron sometidas a una cuarentena obligatoria de 14 días. Sin embargo, según las autoridades locales, durante este periodo se les concedió un permiso especial para que puedan viajar a la capital, Wellington, y asistan al entierro de un familiar. La primera ministra, Jacinta Ardern, explicó que no declaró al país libre de virus. Se estima que en el futuro existan más casos. Y el coronavirus repunta en Estados Unidos, semanas después de la reapertura. A continuación, un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América.
Según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins, hay un total de 2.114.000 casos y más de 116.000 fallecidos. Todos los días durante las últimas 2 semanas, aproximadamente 900 personas han muerto por la COVID-19 en todo el país. En términos epidemiológicos, la curva se aplanó, pero a medida que el país sale del encierro, la curva se mantiene estable en un momento en que los funcionarios de salud dicen que debería inclinarse hacia abajo. Por otro lado, el presidente Donald Trump tiene pautado firmar el día de hoy martes un decreto en el que se prevé cambiar las prácticas policiales en el país. De acuerdo a la cadena de noticias estadounidense NBC, Trump firmará la orden ejecutiva durante una ceremonia que se llevará a cabo en la Casa Blanca, en el que está previsto asista el fiscal general William Barr, Slim Mary, un abogado especializado en derechos civiles. El decreto contendría tanto medidas legislativas como ejecutivas, incluyendo la formación de una base de datos para llevar cuentas de los oficiales que han protagonizado incidentes violentos. La Casa Blanca también pedirá el apoyo de especialistas en la salud mental para entrenar a oficiales en cómo lidiar con indigentes, personas con problemas mentales y adictos a las drogas. Todo esto ocurre en Atlanta, justo cuando las personas retomaron las calles el lunes para pedir reformas policiales, días después de que la policía disparó fatalmente en contra del afroestadounidense de 27 años y 3 semanas después de la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minneapolis. Desde Washington, con la agenda informativa, Sofía Pisani de La Voz de América para Ecuador TV. Gracias, Sofía, por tu reporte. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reformar a la policía del país, una medida que no recoge los principales reclamos de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial, pero que espera le sirva para retomar el control de la agenda política y mediática a 5 meses de las elecciones en las que busca la reelección. La firma se dio luego de reunirse con familiares de las víctimas de la policía. Estoy firmando una orden ejecutiva que alienta a los departamentos de policía de todo el país a adoptar los más altos estándares profesionales para servir a sus comunidades. Damos un paso histórico para ofrecer un futuro de seguridad para los estadounidenses, de cualquier raza, religión o color. El decreto determinará que los departamentos de policía deberán someterse a procesos de acreditación independiente para tener acceso a fondos del Departamento de Justicia. Científicos de todo el mundo trabajan para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, que ya ha infectado a más de 8 millones de personas. Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos lideran las investigaciones del fármaco. 135 vacunas se desarrollan a escala global para combatir el nuevo brote de coronavirus. Aunque al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud aseguró que elaborar un inmunizador tomaría entre 12 y 18 meses, actualmente grandes laboratorios y farmacéuticas trabajan contrarreloj en vacunas y otros medicamentos que combatan los graves síntomas de la enfermedad. Rusia, por ejemplo, comenzó con pruebas clínicas a inicios de junio de Avifavir, un medicamento antiviral de acción directa que demostró efectividad contra el COVID-19 en pruebas clínicas. Los científicos rusos también desarrollaron Levilimab, un nuevo medicamento que puede ayudar a aliviar las complicaciones más severas causadas por el virus. Y en cuanto a una vacuna, el gobierno ruso anunció que en septiembre iniciarán su producción a gran escala. A la par, la farmacéutica china Sinovac anunció un inmunizador que tiene una eficacia de más del 90%. Se trata de Coronavac, una vacuna desarrollada a partir del virus SARS-CoV-2 muerto, que aunque demostró ser efectiva, podría tardar meses en estar disponible al público, pues se requiere finalizar pruebas y recibir la aprobación regulatoria. Pero Coronavac no es el único proyecto que se realiza en China. Al menos otras 5 investigaciones se llevan a cabo en el país que fue el epicentro de la pandemia. El Reino Unido, por su parte, iniciará esta semana las pruebas en personas de una vacuna experimental, mientras en América Latina, México se sumará a los esfuerzos de la OMS para lograr una cura. Aunque ninguna vacuna ha demostrado su eficiencia y seguridad total, los mejores pronósticos auguran un inmunizador para finales de 2020. Coralía Pérez, Ecuador TV. Corea del Norte destruyó con una explosión el inmueble que servía de embajada de facto intercoreana en su territorio, muy cerca de la frontera con Corea del Sur. La prensa surcoreana reportó la explosión y una columna de humo. Pocos minutos después, el Ministerio de Unificación de Seúl, que maneja las relaciones intercoreanas, confirmó la destrucción del edificio. La oficina de enlace estaba cerrada desde finales de enero por temor al coronavirus, y aunque su destrucción en gran parte simbólica, no deja de ser un duro golpe para la política de acercamiento entre las dos Coreas impulsada por el presidente del Sur, Moon Jae-in.
Y alrededor de 700 gatos fueron rescatados en la ciudad de Lifen, en el norte de China. El grupo local de rescate Lifen Small Animal Rescue encontró a los felinos hacinados en jaulas en el patio trasero de un hotel económico para supuestamente ser vendidos en restaurantes. Un video publicado por la organización de rescate muestra a la policía municipal llegando al hotel poco después del incidente para iniciar con las investigaciones. La noticia coincide con los esfuerzos de China por extremar la protección de los animales, especialmente de los salvajes, a raíz del brote de coronavirus que, según varios expertos, inició en un mercado de la ciudad de Wuhan. Y con esta noticia finalizamos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.